¿Los hijos le deben alimento a sus padres? Ese interrogante lo resolveremos en este video. Soy Mario Reyes Tejedor, tu abogado y amigo, propietario de la firma MRT Consultor Jurídico e Inmobiliario SAS. Me podrás ubicar en mi consultorio jurídico ubicado en la ciudad de Cartagena a través de mis redes sociales como de mi WhatsApp para tener el gusto y el placer de atenderte en las áreas del derecho laboral, pensiones, familia, administrativo e inmobiliario. Antes de dar esa respuesta me voy a permitir explicar en qué consiste el término alimentos, ya que va mucho más allá que la comida. Nuestra legislación prevé que los alimentos es todo aquello que requiere una persona para una vida digna, como es la salud, la asistencia médica, el vestido, el techo, entre otras cosas. Ahora bien, ante el interrogante, si los hijos le deben alimento a sus padres, la respuesta es que sí le deben alimento, y no solamente porque desde el punto de vista moral estén obligados, sino que desde el punto de vista legal, el artículo 411 del Código Civil colombiano prevé a quién se le debe alimentos, y en él establece que los hijos le deben alimentos no solo a sus hijos, sino también a sus padres, incluso a sus abuelos. Ahora bien, se deberá tener en cuenta tres elementos importantes. El primero tiene que ver con la necesidad por parte de ese padre de esos alimentos. Debe estar probada esa situación. Ahora bien, en este punto quiero aclarar que no por el hecho de que ese padre tenga una pensión, se dé ya por descontado de que ese hijo no está obligado a dar alimento a ese padre. Porque muchos de ustedes saben que a veces esas pensiones no son suficientes para poder cubrir todos esos gastos a veces que debe incurrir un padre, y sobre todo si tiene problemas de salud. El segundo elemento tiene que ver con la capacidad económica de los hijos. Se debe establecer la capacidad económica, y cuando hablamos de capacidad económica es que cada quien deberá contribuir de acuerdo a sus posibilidades, teniendo en cuenta, claro está, que tiene un hijo, que tiene una esposa, pero que también deberá hacer un espacio para contribuir con ese padre que lo necesita. El tercer elemento tiene que ver con el vínculo legal, que hace referencia a establecer qué es padre y quién es hijo, y que solamente en Colombia se puede establecer a través del registro civil de nacimiento, que es el que acredita, insisto, quién es padre y quién es hijo. Aquí toca aclarar que no solamente se debe alimento, o el hijo debe alimento, sino que en el evento en que ese hijo no pueda dar alimentos, pero tenga un hijo que a la vez es el nieto, pero ese nieto está en unas condiciones económicas que pueda ayudar a ese abuelo, entonces ese abuelo podrá pedirle alimentos a ese nieto. También se puede dar el caso de que ese señor ya mayor no tenga ni hijos ni nietos, pero pueda tener un hermano que esté en condiciones económicas que pueda permitir darle unos alimentos a ese hermano. La ley también prevé que esos hermanos puedan darse alimentos entre sí. Ahora bien, ¿cómo se fijan esos alimentos? Ya dijimos que esos alimentos se deben de fijar de acuerdo a la necesidad de ese padre que los necesita y de acuerdo a la capacidad de ese hijo que los quiere, que tiene que darlo. Ahora bien, sabemos que no siempre esos alimentos se dan de manera voluntaria. Por eso la ley ha establecido dos trámites o dos instancias para poder fijar esos alimentos. La primera instancia es la administrativa, y es aquella que se adelanta ante los consultorios jurídicos o las personerías de familia, como también ante las comisarías de familia. Yo recomiendo que acudan a las comisarías de familia, ya que las comisarías de familia tienen unos poderes, unas prerrogativas que no tienen ni los consultorios jurídicos ni las personerías. Cuando usted acude ante una comisaría de familia solicitando que fijen unos alimentos, el comisario deberá citar a ese hijo o a esos hijos para en audiencia poder establecer una cuota. Si esos hijos no concurren, o concurriendo a la diligencia no están dispuestos a suministrar unos alimentos, el comisario podrá fijar esos alimentos en contra de la voluntad de ellos. Lo que no sucede ante los centros de conciliaciones ni ante la personería, que en el evento en que no se llegue a ningún acuerdo o esos hijos se nieguen a dar alimentos, tendrán que acudir entonces a los juzgados de familia para fijar una cuota alimentaria. En los eventos en donde se fije una cuota alimentaria, sea porque los hijos
así la parten o porque el comisario fije una cuota alimentaria provisional, pero ese hijo le incumpla, entonces se podrá adelantar un proceso ejecutivo de alimentos y en él podrán embargarse el sueldo o la pensión o los dineros que pueda tener ese hijo. Si existen varios hijos, ¿cómo se cumple esa obligación? Cada hijo deberá contribuir de acuerdo a su capacidad económica. Ya hemos dicho que aun cuando el hijo no trabaje o no tenga un trabajo estable, la ley presume que por lo menos gana un salario mínimo. Por ello, no está exento de cumplir con su obligación. Si el hijo trabaja, pues se tendrá que mirar sus ingresos, su obligación que tiene con su esposa, con sus hijos, y de acuerdo a eso se establecerá una cuota alimentaria en favor de ese padre. Si necesitas la asesoría de mi consultor, de mi firma de abogados, no dudes en contactarme. Por favor, si necesitas una consulta, llámame para apartarla. Si necesitas una consulta por llamada o por videollamada, que también tenemos ese servicio habilitado, también te la puedo asignar. Por favor, comparte mi video, suscríbete a mi canal, oprime el botón de notificaciones y como siempre, busca.